gestión y que hoy ha sido recogida por este proyecto de la Revolución Ciudadana, justamente para dar hincapié y empezar a trabajar seriamente en una revolución agraria, en donde el tema de la ley de la tierra, de la ley de aguas, de la ley de tierras, ha sido fundamental dentro del debate de las organizaciones sociales, campesinas, agricultoras y de la ciudadanía en general en los últimos años. Recordemos que esta ley de recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua estuvo paralizada desde el año 2010 y que fue en este año que se retomó el debate a través de la consulta prelegislativa, en donde pudimos contar con la participación de más de 1.600 organizaciones de segundo grado de todo el país en sus territorios, compartiendo el texto de la ley de agua, pero además recogiendo todas las iniciativas y todos los argumentos que tenían esas organizaciones para poder completar este texto de ley. De tal manera que este texto de ley es un texto consensuado entre las organizaciones sociales, entre las organizaciones agrícolas, campesinas, entre quienes tienen la rectoría en el tema del agua, como es los ministerios, parte del Ejecutivo, y entre la bancada de Alianza País de la Asamblea Nacional. Además, recalcar que esta ley el día martes fue aprobada por 103 votos afirmativos, lo que quiere decir que tuvimos una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para pagar esta deuda que la hemos decidido. Por lo tanto, esto es realmente un hito histórico que marca a la Asamblea Nacional dentro de la historia de nuestra patria y que ha sido reconocidas por organizaciones como la FEI, la FENOCIN, juntas de aguas, comités de usuarios, sectores de los grupos indígenas, montubios, afroecuatorianos. Es decir, esta ley ha consolidado ser una gran minga para el desarrollo agrario de nuestro país, por lo que nosotros nos congratulamos. Y decir también que en este mismo espacio de consultas prelegislativas se incorporó también a las voces de los otros sectores que también son considerados y que están ahora oponiéndose a este texto de ley, como también fue la participación de la CONAI, de la ECORUNARI, dentro de todo el proceso de la consulta. Precisamente, usted inició su carrera política en Pachacutic, brazo político de la CONAI, y seguramente comparte algunos de los postulados de la CONAI sobre la ley de aguas. Respecto al artículo 1 del proyecto, hubo un cambio después de la consulta prelegislativa. Veamos lo que la asambleísta Lourdes Tibán puntualizó al respecto. Nosotros cuestionamos del artículo 1. En el anterior proyecto, que fue a consulta prelegislativa, decía el Estado, los gobiernos seccionales y los sistemas comunitarios. Hoy le eliminaron del artículo 1 los sistemas comunitarios y pasan al artículo 8 de la ley que ya tenemos ahora ya aprobada. El artículo 8 dice, es de exclusiva competencia del Estado ecuatoriano y en lo que corresponda coordinará con los gobiernos seccionales. Hasta incluso le quita competencias a los prefectos y alcaldes porque ya no va a ser competencia del Consejo Provincial el tema del riego. Todo lo que es sistemas comunitarios, derechos colectivos, le ponen en un rincón en el título 3 y de ahí le van a desarrollar qué es lo que va a hacer las juntas de agua, las juntas de regantes, de agua potable. A ver, ¿por qué se hizo ese cambio? ¿Estaba dentro del consenso? Bueno, iniciar en esto diciendo que hemos tenido muchos puntos en consenso con las organizaciones sociales que han sido recogidas en esta ley. Primero, el principio básico de la no privatización. Y segundo, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua potable. Pero aquí parece que, hay alguna confusión por parte de algunas organizaciones, de algunos asambleístas, tal cual veo, pero el debate fue absolutamente abierto y absolutamente transparente. Y decir que aquí ha cambiado el texto de manera radical, es decir, el texto que teníamos en debate en el año 2010 era un texto que contaba con más de 250 artículos. Este trabajo que se ha hecho durante los últimos meses en un trabajo colectivo, pues justamente ha logrado evidenciar que había artículos que eran contrarios a la misma Constitución y contrarios a otras leyes afines de control. De tal manera que el texto final termina con 163 artículos, por lo que los textos originales que estaban en el primer proyecto borrador de esta ley, hoy han
han cambiado sustancialmente porque han sido además ordenados en una estructura que pueda realmente garantizar una aplicación de esta ley de recursos hídricos. Pero decir además que los sistemas comunitarios son absolutamente fortalecidos, porque además la ley hace hincapié en algunos postulados de la Constitución de Montecristi. Empecemos por el postulado de reconocer los sistemas comunitarios públicos o comunitarios, es decir, aquí se está prohibiendo totalmente la privatización del agua que está reconocida en Montecristi y que se reconoce también en esta ley. Pero hay el artículo 308 de la Constitución prohíbe toda forma privatización del agua. Ya vamos a hablar de ese punto porque ahí solamente para aclarar a los ciudadanos que nos están escuchando. Aquí nos estamos rigiendo precisamente y en base a esa Constitución en 3 artículos claves de la Constitución para decir por qué uno de los puntos de disensos que se mantuvo hasta la ley actual es justamente la Autoridad Única del Agua. Aquí tenemos 3 artículos de la Constitución. Empecemos por el artículo 3 de la Constitución, que dice claramente que el Estado, sin discriminación alguna, garantiza, entre otras cosas, el agua para sus habitantes. El artículo 12, que ya considera y establece el agua como patrimonio natural estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y cerramos este análisis con el artículo 313 de la Constitución, que establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Ya, eso está clarísimo, y pero eso una cosa es que ahora sea inalienable, imprescriptible y de uso público y que sea el Estado el que se encarga, y otra cosa es que sea el Ejecutivo. Entonces los reclamos que ha habido en el sentido que la Autoridad Única del Agua solo depende del Ejecutivo y que no hay una participación de otras funciones del Estado o de las comunidades. Esa es la objeción. Pero bueno, aquí hay que ser absolutamente claros. Quienes tienen la rectoría de la aplicación de la política pública es justamente la instancia del Ejecutivo dentro de sus competencias. Y aquí hay que decir también que no hemos desconocido para nada el aporte histórico que han hecho las comunidades en el manejo de las juntas, por ejemplo, de las juntas de agua en cada uno de los territorios, especialmente sistemas comunitarios. Y es por eso que aún con más razón esta ley establece la conformación de un Consejo Consultivo de Pueblos y Nacionalidades que pueda llevar adelante un proceso de veeduría permanente, de control a la aplicación de la política pública, al control de la aplicación de esta ley de recursos hídricos y que pueda ser, por supuesto, la voz de aquellas organizaciones que forman parte de este Consejo Consultivo, quienes puedan ayudar justamente a que esa rectoría sea responsable. Pero hay que estar claros, el agua, al ser un recurso estratégico del país, pues a quien corresponde el control, la administración, la gestión, la regulación del agua, es justamente la instancia que tiene el control sobre la rectoría de la política pública. Ahora, esa instancia que tiene ese control tiene por delante un tema muy importante, porque aparte de los planteamientos de la CONAIE sobre pueblos y nacionalidades indígenas, hay uno que es compartido por todos los sectores, desde Alianza País hasta el PSC, que es la explotación minera y las fuentes de agua. Veamos lo que dice Pachacuti y también Miguel Carvajal, ponente del proyecto sobre el asunto de la actividad extractiva minera en las fuentes de agua. Esta es una ley tramposa porque el informe de la semana pasada, según Miguel Carvajal, decía hay consenso para poner esa normativa, que donde hay fuentes de agua no se le den las concesiones mineras, no se le autorice desde el Estado, porque estamos hablando de contaminación frente a la defensa de la vida. Nosotros decimos que en esta ley se debía decir que todas las concesiones que se ha dado en cuanto a las vertientes de agua tienen que ser derogadas, pero nada dice. En lo que se refiere al tema de